Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en las entrevistas de Tú mismo y con este libro, Vivir con Alegría, que realmente me ha llamado la atención por la estructura, por la información, por la agilidad en el comentario y en el compartir la información que tenemos hoy en día actualizado a través de Raúl Ravelo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Aurelio, ¿qué tal? Y Gracias. a todas las personas que verán esta entrevista. Estamos interesadísimos en hablar contigo porque entre otras cosas, tú dices que estamos viviendo una auténtica crisis, pero no de la que pensamos, sino que es una crisis de brillo en los ojos. Mira, ¿Cómo es? sí, a mí una idea que me caló, escuchando una vez a Emilio Duró, que es una persona que es muy conocida aquí en España en el tema de las conferencias. Ujú, Él decía que uno de los grandes problemas que tenemos en la vida no es tanto añadir años a la vida, sino vidas a cada año, ujú, vida a cada año, porque hace 2, 3 siglos la esperanza de vida era la mitad. Llegar a 35 años era la madurez, digamos, ujú, los últimos años de la vida. ujú, Claro, toda la esperanza de vida que hemos ganado tiene unas cosas muy positivas, como que vivimos más años, podemos disfrutar de más cosas, tenemos más experiencia, y al mismo tiempo nos plantea un reto, es cómo vivir todos esos años que apenas hace 250 años no llegábamos ahí. Y yo lo que veo, Aurelio, en muchas personas adultas, y hay datos que corroboran esto, ¿no? Como que los ansiolíticos y los antidepresivos sean de los medicamentos más vendidos en las sociedades modernas y que no pare de subir los índices de burnout, que es el síndrome del quemado en los trabajos, de estrés, que la OMS está hablando ya de cifras pandémicas, ¿no? De una de las principales causas de baja laboral, la ansiedad y el estrés. Y también el tema de los suicidios. Algo está pasando que o no hacemos bien o no hemos entendido mucho de qué va esto de la vida. Y ujú, yo cuando veo a un adulto que le brillan los ojos para mí, y esto es como un guiño a estar conectados a las ganas de vivir, al niño interior que hemos sido, ujú, eh, pues es muy anecdótico ver a adultos que tengan esas ganas de vivir como lo tienen los niños y niñas, ujú, que yo tengo una niña de 20 mesitos y eso ujú, es pura alegría de vivir, eso es ganas de explorar y de reír y de experimentar, que solo verla colma de alegría el contexto donde un niño pequeño se mueve, ¿no? Y esto ujú, pasa en las casas donde hay niños pequeñitos. ujú. Estamos en una crisis de brillo en los ojos. Bueno, tú que eres máster en coaching, no lo dije al comienzo y lo digo ahora. Experto en inteligencia emocional, Master Practitioner en PNL, en desarrollo personal y liderazgo, facilitador de risoterapia, faltaba más, y graduado en Mindfulness por el método MBSR. Em, Comparas al juego, a la risa, en un nivel asimilable al de la meditación y otras herramientas de desarrollo personal. Esto fue algo que me llamó mucho la atención porque claro, subrayas que a través de la risa y el juego, o del juego y la risa, se puede acceder a un estado de flow, de flujo, ¿no? Mm. De esto que es tan, se ha descubierto relativamente hace poco, decimos hace unos 20 30 años a esta parte, y lo que me interesó esta asimilación de meditación y de el juego y de la risa. ¿Esto se puede demostrar de alguna manera? ¿Es una Se puede experiencia que se demostrar, vive? sí. Se puede demostrar, Aurelio, muy fácil porque todos hemos jugado. Y cuando tú jugabas, piensan cuando eras niño y tú jugabas, ¿qué existía en ese momento mientras tú jugabas? Pues nada más que el juego en sí. Mm, Yo hay una cosa que hago mucho en temas de empresa, trabajo mucho el tema del team building, de habilidades de cohesión de equipo, y lo hago mucho a través de juegos. Y cuando las personas juegan, yo qué sé, cuando entran en el juego en 5 o 10 minutos, los problemas desaparecen y mm, la gente está aquí y ahora de verdad, como experiencia. De hecho, la risa para mí es una de las más poderosas herramientas, y así lo decía el polémico místico Osho, porque mm, cuando uno ríe, y no hablo de sonrisa, hablo de risa, ataque de carcajada, este que te mueve el estómago,
hay una experiencia literalmente espiritual de no mente. Es imposible estar riendo, un ataque de risa y estar pensando. Son Sí. procesos fisiológicos antagónicos. O sea, Mm, esa es la experiencia de meditación más sublime, porque cuando tú buscas meterte en programas de atención plena y de meditación y de respiración, lo que estás buscando es como experiencia vivir en el aquí y en el ahora. Es muy mm, complicado y muy pocas personas conozco que hayan llegado a ese estado desde esas herramientas. Sin ujú, embargo, con la risa es algo que cuando conectas con ella es imposible que no estés de verdad como experiencia en el aquí y en el ahora y vivas por un momento una sensación de unidad, de disolución del ego, podríamos decir, ujú, porque no hay un yo que piense, mm, sino tú eres la pura vida experimentándose a través de esa risa. Para ujú, mí es mágico, es místico y a la vez, como tú dices, como no es un mensaje común, es como, ostras, pues si estaba ahí no lo habíamos visto, porque tenemos unas creencias, hay muchas creencias que nos alejan de la risa y la vemos como algo que es superficial, como algo que es una tontería, como algo que no tiene beneficios más allá de pasar un rato superficial entre amigos o ante una actividad divertida. Y para mí, y creo que lo he conseguido, y precisamente tú me estás dando un poco la razón que te haya llamado esto la atención, quería recalcar que la risa no solo es algo urgente, sino que es algo muy serio para nuestro bienestar a niveles mm, profundos. mm. Claro, hablas de superficialidad y tú dices, hay una risa superficial y una risa profunda de pensamiento consciente. Sería de pensamiento autoconsciente. Em, ¿Cómo es la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta si estoy entre una risa superficial y una profunda? Porque tu mente sigue funcionando. Por ejemplo, una risa que suele ser muy superficial es la que está ligada al sentido del humor, cuando tú te ríes de una broma o de un Mm, chiste, mm, y yo hay en el libro una parte que diferencio mucho entre sentido del humor y risa, porque el sentido del humor es maravilloso, también ayuda a ser más resiliente en la vida, el aprender a ver las cosas con perspectiva, pero el sentido del humor se diferencia porque necesita de la mente. O sea, es una mm, risa donde la mente está involucrada. mm, En la risa como experiencia de la que yo estoy hablando, que es ese ataque de carcajadas en el estómago, tú sabes que no estás porque es que no puedes pensar. O sea, se te corta el flujo de pensamientos y solo estás en ese ataque de risa en el que el diafragma está teniendo espasmos, no me acuerdo ahora la cantidad, pero creo que eran de 80 a 120 por minuto, y donde tú estás conectado orgánicamente con tu cuerpo y con la experiencia de reír. Ahí no hay pensamiento. Sin embargo, si yo te cuento un chiste ahora, una broma, puede que te haga gracia, puede que te rías, pero estás siendo consciente y sigues involucrando a tu mente en todo ese proceso. Entonces, esa es la risa superficial de la que yo hablo. Y la que yo en profundidad hablo, y es la que busca conectar a través de todos esos juegos, es precisamente esa diafragmática del estómago, la de no mente. ujú. De paso, para aclarar, tú describes los tipos de humor de blanco, negro y verde. Parece una bandera, ¿no? Hay muchos más, Aurelio? Hay Solo dice, más. hay muchos más, hay muchos tipos de humor. Yo solo puse los más típicos, pero hay más Mm, tipos de humor, sí. mm, mm, mm. Em, Hablas del diafragma. El papel del diafragma en la risa es fundamental. Es decir, si sentimos para darnos cuenta luego, porque durante es imposible, pero que eso ha sido, de alguna manera, bueno, por ahí me adelanto también, a una catarsis, ¿no? Mm. Hay personas incluso como están tan poco acostumbradas a reír o a hacer actividad física, porque vimos también uno de los grandes problemas de este lado del mundo, que es el sedentarismo, que Ujú. llegan a tener incluso hasta agujetas después de un taller de risoterapia. El diafragma, fíjate que, y ahí lo vuelvo a relacionar con lo que tú decías, Aurelio, con la meditación, Ujú. cuando buscamos esa respiración que realmente nos sana, esa respiración consciente, estamos situándola como el Buda que lo dibujan con una barriguita grande, es esa respiración la que se busca en la meditación, la diafragmática. A través de estos espasmos que genera la carcajada, lo que se está moviendo, lo que se está masajeando, es el diafragma, que es un músculo que a la vez conecta y masajea, o sea, no conecta, sino masajea a través del efecto contracción-dilatación, los pulmones y los intestinos. Mm. Y de ahí que no solo tenga un efecto positivo la respiración,
Generalmente se dice que usamos solo el 30% de los pulmones. Ujú, Entonces, con la respiración diafragmática y con la risa a través de estos espasmos, esta capacidad de, reír, de respirar aumenta, haciendo que nuestros pulmones trabajen más, se limpie el oxígeno, llegue más oxígeno a la sangre, con esto mejora las funciones cerebrales, atención, memoria, concentración, por ejemplo, en el caso del cerebro, y ujú, también masajea los intestinos, por lo que también es bueno no solo para personas con asma, por ejemplo, ujú. sino también con problemas digestivos. Yo no sé si esto lo sabían en la Edad Media, Aurelio, pero me pareció muy curioso cuando uno estudia que la figura del bufón en la Edad Media, Mm, fíjate que era el que hacía reír a través del sentido del humor, de la broma, de la carcajada, de los gags, en la hora de la comida. Y se ha visto que cuando uno ríe, los procesos digestivos son mejores, hace mejores digestiones. Por todo lo contrario, cuando uno está muy frustrado, estresado y cabreado, hasta a uno se le corta la digestión y la mm, comida le sabe menos. mm, Me pareció muy curioso cómo en la Edad mm, Media ya se usaba en ese momento clave de la comida o de la sobremesa el humor en forma de bufón, porque precisamente les ayudaba a tener mejores digestiones. Entiendo que eso era pura casualidad o intuición, pero es verdad que eso funciona y tiene sentido haberlo hecho de esa manera, ¿no? mm. Bueno, ya que lo acabas de nombrar hace un minuto atrás, más o menos, decías la risa como expresión mística, ¿no? Como algo sagrado, espiritual. Me venía a la memoria lo que tú comentabas, el Buda de la risa, que por cierto, un amigo nuestro, Mario Satz, escribió también una obra en base a esto, un pensador, escritor y cabalista. Em, ¿Cómo puedo equiparar esto de la sensación plena que me da la risa con una expresión tan profunda como para llegar a ese sentimiento espiritual, no digo religioso, porque trasciende Mm, ya cualquier estructura, ¿no? Formal, sino que integra absolutamente todo y se universaliza, ¿no? Como, eh, y estamos hablando de la risa. mm. Me parece casi milagroso. Sí, y a la vez como muy profano, depende de dónde lo digas. Fíjate Mm, que en el libro hablo de que en Occidente tenemos una visión bastante negativa del juego y de la risa, mm, como algo infantil, como algo que no es útil, como algo que es una tontería, como algo que queda relegado. De hecho, hay un psicólogo que me gusta mucho, Peter Gray, que es un mm, psicólogo especializado en el estudio del juego. Y habla, por ejemplo, en Estados Unidos, a través de los estudios, de años de estudio, cómo desde la década de los 50 hasta hoy cada vez los niños juegan menos y cómo en paralelo hay una correlación entre cada vez desde niños, o sea, cada vez a edades más tempranas los niños tienen más trastornos mentales como son ansiedad o depresión y también tasas de suicidio cada vez en más jóvenes, ¿no? ujú, Y él habla de la importancia del juego, esto por un lado, y habla también de que existen sociedades sin escritura, pero no sin música, que es una forma de juego. ujú, Entonces, claro, si nos vamos a lo ancestral, ujú, a la divinidad, a la sabiduría perenne, vemos que siempre ha estado presente el juego en forma de rituales, ya sea teatro, ya sea, no sé, rituales de música de diferentes tipos, iniciáticos, siempre lo hacen a través de rituales con juego, ¿no? Y con respecto a la risa, si nos vamos ahora en vez de Occidente a Oriente, desde hace miles de años con el budismo Zen, por ejemplo, ya existían templos donde la gente iba a reír como una forma más de meditación para conectar con su esencia. ujú, Aquí me voy una vez más a lo que te comentaba y también Osho hablaba, yo sé que Osho es muy polémico porque también salió el documental este Wild Wild Country y tal, bueno, tenía también un ego, tenía sombra, el hombre no era perfecto, era un ser humano, aunque sus libros gozan para mí de una sabiduría increíble, pero bueno, era un ser humano y tenía ujú, sus cosas también. ujú, Él defendía la risa como realmente o sea, no hay nada más espiritual que la risa, porque ujú, la risa no tiene ego y la religión es hecha desde un ego. Desde el ego que quiere poner normas, que quiere moralizar, que quiere decirle a la gente cómo se comporta. La risa es lo más confrontador que hay porque nos confronta con nuestra propia sensación o, o anhelo de querer controlar la vida. La ujú, risa, por definición, es una experiencia de no mente, no control. De hecho, hay personas que se hacen pi, se orinan, literalmente cuando se ríen,
¿Por qué hay tal descontrol? Es un tal entregarte a la vida que llegas a tener como mearte los pantalones de risa, que esto es algo literal, que hay personas que lo hacen, Mm, porque realmente es muy confrontador. Como seres mm, humanos, como mente que tiene un ego, soltar el control a ese nivel es muy retador. Pero mm, de ahí viene la magia, porque como decía la doctora Ann Woodhead, que se especializó en usar la risa para el sanamiento, para sanar traumas, decía que la risa precisamente no. La paradoja es que perdiendo momentáneamente el control de nuestro ego y el control de la mente, ganamos control sobre nuestra vida. mm, Y para mí es que es como evidente, Aurel, uno mm, solo ha tenido que recordar algún momento en el que tuvo un ataque de risa, en el que perdió todo el control de la risa para decir, es que hay poco goce, es equiparable a un orgasmo sexual. En el mm, orgasmo hay un momento también de no mente, hay una experiencia de unión y por eso es algo tan placentero y por eso es algo que buscamos la mayoría. El sexo tiene tanto poder, entre otras cosas, porque lleva a un punto de placer orgásmico que nos olvidamos del mundo de nuestras neurosis, de nuestros problemas. Entonces, hay algo parecido, equiparando las distancias con la risa, que es que cuando tú conectas con esa risa profunda, es un orgasmo energético donde todo tu organismo se equilibra, tanto químicamente, por toda la química que segrega, tanto porque tu actividad cerebral se pone en armonía con tu pensar, tu sentir y tu hacer. Eres uno como ser. O sea, para mí eso es una experiencia súper mística y a la vez muy mundana, porque los niños ya viven ahí la mayoría del tiempo. Me explico, no hay que irse a un templo ni buscar ni a un retiro de Kundalini ni de cosas de estas para ver que un niño ya vive la experiencia mística mm, de vivir en el presente y mm, lo hace prácticamente a través de explorar a través del juego la vida. mm. Eh, Estaba pensando mientras hablabas dos cosas, trabajaba mi mente en dos niveles, perdón, es la mente de Buenísimo, uno, buenísimo. porque digo, por un lado, las miradas occidental y oriental acerca de la risa, ¿no? Mm, Digamos, históricamente, yo creo que ahora Oriente se ha occidentalizado absolutamente y ha perdido esa cualidad, pero había dos miradas, ¿no? Frente a la risa, estamos hablando siempre de la risa, también sobre otros temas seguramente, pero de la risa una mirada occidental y otra oriental. Y la otra característica era justamente lo antagónico que es vivir en este momento, tener que recurrir a técnicas como tu trabajo, cuando era algo absolutamente natural. Lo teníamos al mm, alcance de la... Bueno, transpirábamos esa experiencia de la risa y del juego absolutamente como algo habitual, normal, como parte de la vida. Y ahora tenemos que ir hacia ello, ¿no? total. Entonces, pensaba en estas dos cosas. Sí. Mira, con respecto a lo segundo, bueno, lo primero, ¿no? En Occidente, sobre todo desde la mirada del cristianismo, la creación del universo fue Dios trabaja duro 6 días y descansó al siguiente. Desde los hindús, por ejemplo, ellos conciben la creación del universo como una experiencia de juego de los dioses. El universo fue creado como un acto de juego. Ya estos son dos paradigmas completamente diferentes, donde Diferente. uno hay el esfuerzo, el trabajo, el sacrificarte en esta vida para ganar el cielo en la otra, y la otra, todo se creó por un acto de creatividad y de juego. O sea, ya esto nos dice desde milenios, Mm, desde siglos atrás, desde dónde vienen estas miradas. mm, Esto se ha, digamos, magnificado con el tema de la revolución industrial mm, y del cientificismo, mm, entendiendo, sobre todo en los últimos 200 años, mm. Peter Gray habla mucho de eso, que con el paradigma de si no es eficiente, si no sirve para el ganar dinero, si no sirve para la producción material, si no sirve para objetivos materiales, es una pérdida de tiempo. Y como demostró Peter Gray en estos estudios, de hecho en estos estudios él habla de unos antropólogos, 10 en concreto, que estudiando sociedades de cazadores-recolectores se dieron cuenta que en estas tribus dejaban a los niños hasta la edad casi ya joven adulto jugar todo el día y sin supervisión de adultos. Tenían la libertad para jugar a todo lo que quisieran durante todo el día. Y los antropólogos le relataron a Peter Gray que esos niños que ellos vieron en esas tribus eran los más inteligentes, los más colaborativos, los más felices y los más resilientes que habían visto en la vida.
Y aquí lo conecto con lo segundo que dices, Aurelio, que tú decías, nacemos con estos recursos. La risa y el juego son recursos innatos. Mm, Nacemos. De mm, hecho, hay fotos de fetos que muestran ya dentro del estómago de la mami una sonrisa. mm, Y la sonrisa aparece a los pocos meses. Yo recuerdo que mi niña a los pocos meses, no sabría decirte a los 3 o a 4, ya se reía, ya soltaba unas pequeñas carcajaditas. Hay un estudio de una universidad de Londres que dice que los niños de media ríen 400 veces al día, mm, los adultos entre 20 y 50. Esto nos da una pista y tiene mucho que ver con la cultura, y es que la risa no es tomada en serio, la risa se ve como una pérdida de tiempo, como algo infantil. mm. Vivimos demasiado obsesionados con el tener, con el conseguir, y la diversión, sobre todo a través del juego y la risa, pero también a través de otras propuestas como puede ser cantar y bailar, porque Mm. hay cuatro verbos mágicos que nos conectan con las ganas de vivir: bailar, cantar, reír y jugar. Yo estoy enfocado en estos dos últimos, pero los otros dos son también maravillosos. Bien. Esos son verbos que nos conectan a la vida, que nos conectan a las ganas de vivir. Y fíjate que vivimos en una sociedad donde si tú no te has apuntado a clases de bachata o de salsa, es poco probable que vayas a una discoteca y te atrevas a bailar música salsa porque no sabes, me explico. Cuando somos niños, bailamos, reímos, cantamos y jugamos Mm, y no tenemos que pasar por clases de baile, de juego, nos da mm, igual. O sea, ahí mm, tiene mucho que ver el contexto cultural, el cientificismo, el profesionalizar las cosas. Oye, que cantar no hace falta que sepas afinar. Si te gusta cantar y cantar te sienta bien, ¿por qué no te lo regalas? Por mm. el, por el simple hecho del placer que supone para ti. Y estamos muy desconectados de esto, del placer y de la diversión en este sentido, en regalarnos cosas en la vida por el placer de lo bien que nos sienta experimentarla y no pensando en un objetivo, en un beneficio o en algo a conseguir, ¿no? Em, Me quedo pensando, digo, me río por no llorar, por solo que estás comentando, pero que también vamos a hablar del llorar. Em, hay un fragmento, un pasaje en tu libro que recuerdas a alguien que yo em, vi su historia, pero a través de una película que se llamaba exactamente el libro que había escrito el personaje, Norman Cousins, que se llama Anatomía de una enfermedad. La recomiendo. No sé si se puede ver porque es del año 86, creo. Y el libro es de esa época, obviamente, y cuenta, digamos, la experiencia de este periodista, autor de Anatomía de una enfermedad, que desafió el convencionalismo para curarse de una enfermedad degenerativa cuyo pronóstico era prácticamente cuasi mortal, ¿no? Mm. Y cuando citas esta experiencia, recordé la película y lo bien que me hizo haberla visto, porque es una gran lección de vida, eh, no llevarse por justamente las estructuras establecidas férreamente, sino la búsqueda de soluciones creativas que la tenemos en nuestro ser y que solo poniéndolo en marcha podemos lograr, como en este caso, un verdadero milagro. Súper. De hecho, tú hablabas de esto, Aurelio, y el libro, hasta donde yo sé, está descatalogado en castellano, por esto que tú dices es antiguo, y Mm, yo lo tuve que leer, lo conseguí en inglés. En inglés es fácil de conseguir, Anatomy of an Illness. sí. Me lo leí en inglés y tal, de aquella manera, con el traductor de Google al lado, porque en inglés es fácil de conseguir. Y para mí es un libro, cuando se habla del trabajo de recuperación de la risa, suele ser un ejemplo, la historia de Norman Cousins. Y lo que tú dices, fue diagnosticado por una enfermedad autoinmune de estas que no se sabe cómo suceden, pero que es que tu sistema te ataca a ti mismo. Y era supuestamente una enfermedad crónica, que Mm, no le daban muchas expectativas de mejoría. mm, De hecho, él estaba con la espalda así como agarrotada, no podía moverse, estaba ahí encamado. Incluso no le daban buenas expectativas de volver a trabajar, ¿no? mm, Él paralelamente, con su doctor, él partió de una intuición. mm, Como dice Mario Alonso Puig, ¿no? La enfermedad genera infelicidad, pero también la infelicidad genera enfermedad. Y ujú, en este caso el planteamiento fue parecido. Oye, si es verdad que las emociones negativas o estados negativos nos pueden llevar a enfermarnos,
¿No será que lo contrario también es cierto? Es que estados positivos nos pueden hacer recuperarnos. Y esa fue la hipótesis inicial, la intuición que le llevó a él, acompañado de su médico, a abandonar el hospital, a meterse en un hotel y con grandes dosis de vitamina C y viendo películas, chistes, tebeos, recursos para conectar con la risa durante todo el día, para sorpresa de él, de su médico y de la comunidad científica, una enfermedad supuestamente crónica, pues desapareció. Se recuperó y tal fue el impacto que después de esto él creó una fundación, invirtió recursos para que médicos, investigadores estudiaran más sobre el impacto de la risa, de la voluntad de vivir y las emociones positivas en la recuperación y la sanación de pacientes. Ujú. Em, la risa es el antídoto perfecto contra el miedo y los efectos del miedo. Estamos en una época donde el miedo es la espada de Damocles continua que tenemos, miedo a perder empleo, miedo a la guerra, miedo a la amenaza y la agresión física, al que la sociedad nos deje atrás, a la soledad, miedo, miedo, miedo. Y tú dices, la risa es el antídoto perfecto a la raíz de esto que tiene manifestaciones en distintas formas. Risa antes que miedo. Mira, al final, esto lo decía Einstein, ¿no? Cuando estamos invitados a responder a una pregunta simple. ¿Es el universo un lugar hostil o amigable? Y esto refleja dos aspectos fisiológicos fundamentales en el ser humano, la fisiología del miedo, la fisiología del amor. Yo hablo del estado crash y coach Mm, como, aunque lo rebusco un poco con una teoría que descubrí hace unos pocos años a través de una amiga que es terapeuta, pero simplificándolo mucho, tenemos una fisiología de lucha-huida y otra de calma y serenidad, ¿no? La risa nos conecta, que tiene que ver con la rama ventral del sistema parasimpático, con esos estados de calma. Cuando vivimos de ahí, hay confianza, hay gratitud, hay amor, hay conexión, hay ganas de explorar. Cuando estamos conectados con lo, de manera exagerada, hablo, con mecanismos, con el sistema fisiológico de la lucha y el miedo, pues la existencia se convierte en una guerra constante, en una desconfianza, en un campo de conflictos interminables, en un bucle de insatisfacción permanente. Yo creo que al final cuando le preguntas a los seres humanos, y esto me ha pasado con todos a los que les he preguntado, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Todos lo que queremos es estar el máximo tiempo posible en ese estado de conexión, de unión, de amor, vibrando o sintiendo emociones como la ternura, la compasión, el amor, la gratitud, la ilusión. La fotografía para muchas personas, de hecho hay una persona que yo cito mucho en el libro, Bárbara Fredrickson, mm. que es una pena porque su libro no está en castellano, es de otros de los que me tuve que leer con el Google Translator a mi lado, Positivity se llama, y ella plantea que realmente no solo estar en esta vida desde el modo supervivencia, sino lo que ella llama desde el modo florecimiento, sacar nuestro potencial, atrevernos a vivir la vida que queremos, supone que al menos nuestra vida emocional se tiene que basar en una ratio de 10 emociones positivas por cada una negativa. Y Mm, podríamos pensar, ostras, ¿una emoción positiva no equilibra una negativa? Pues hablando de emociones, no. Porque de hecho ella estudió que personas con depresión, la ratio que suelen tener es de una emoción positiva por cada negativa. Y lo que ella también halló es que el 80% de la población no vivimos desde esa ratio 3:1. Es decir, que hay un 80% de la población mm, que podría hacer ese trabajo para ir más allá de la fisiología del miedo y sacar su máximo potencial, que para mí es la paradoja del miedo, ¿no? Que decía Tony Robbins, mm, para mí el miedo, lo interesante es que no sea nuestro carcelero, sino nuestro consejero. Y mm, para muchas personas no es consejero, es carcelero. mm. El miedo toma el timón, el volante de su vida y están decidiendo a través del miedo. Ostras, para mí eso es pedirle poco a la vida y es vivir con minúsculas, en verdad, ¿no? Al final estamos aquí 3 días, 4 ratitos. ¿Por qué no jugar la partida de la vida con mayúsculas y atrevernos a vivir la vida como realmente nos gustaría? Eh, seguramente para tener esta actitud, para reírnos más, para jugar,
ahí empieza a jugar el papel, a poner su- sus tentáculos positivos, el optimismo, ¿no? El optimismo que es también un socio de la resiliencia. Tú dices, optimismo y resiliencia son dos caras de una misma moneda. Fíjate que, citando otra vez a Bárbara Fredrickson, ella se dio cuenta, ella fue pionera en la mirada que ella tuvo de las emociones positivas, porque anterior a ella, las emociones positivas solían verse como un lujo biológico. Nuestros Mm, momentos de calma era como cuando estaba el león en medio de la sabana, ya había comido, se podía relajar un rato hasta que tenía hambre de nuevo, ¿no? ujú, Entonces, básicamente venimos aquí pendientes y en vigilia de los peligros y había ratitos, esos ratitos de alegría para disfrutar. Ella lo que halló y le dio una vuelta de tuerca al tema de las emociones positivas porque los pone en el mismo orden de importancia que las emociones negativas, que todas son importantes, no quiere decir que unas sean ujú, buenas o malas, ujú, es el tema de que las emociones positivas de hecho nos sirven para ser más resilientes. Y en ujú, estudios que ella ha hecho, personas que han vivido lo que se conoce en psicología como un crecimiento postraumático, sí, haber tenido un cáncer, haberlo superado y volver a la vida todavía con unas ganas que no había incluso antes de tener ese cáncer, con una energía renovada, con una vitalidad nueva, con un redescubrimiento del sentido de la vida. Uno de los secretos que hay, perdón, en esa experiencia es que estas personas en promedio han vivido y experimentado más emociones positivas y esta parece ser el amortiguador y la puerta que nos abre a conectar con la vida con mayúsculas. ujú. Hablando de psicología positiva, em, la psicología positiva tiene alguna sombra que alguien le quiere cargar porque se originan algunos mitos, ¿no? Se confunde un Mm. poco. Y tú diferencias un factor a partir de lo que se puede inferir de la psicología positiva, que es el llamado pensamiento ilusorio. Entonces, vamos a diferenciar para poner las cosas en su lugar. Creo que esto viene a cuento y nos vendría bien aparte para diferenciar, para distinguir y no meter todo en un mismo saco. Mira, antes de llegar ahí, porque es un punto, de hecho, veía una charla hace poco de una persona que critica mucho todo esto de la felicidad, de la psicología positiva y tal. Precisamente está en el otro extremo vendiendo libros sobre el mal de la felicidad, ¿no? Y digo, Mm, otra, pues criticas una industria, pero estás leyendo libros y que escribiendo libros y vendiendo libros, o sea, que lo haces para una ONG, ¿no? Lo haces para ganar dinero también. Y era como un poco paradoja, ¿no? Para poner las cosas en su lugar, Aurelio, pues me encanta que me hagas esta pregunta una cosa, vivir en cualquiera de los dos extremos de la condición humana, es decir, en la pura luz o en la pura oscuridad, es una ilusión del ego. Si estás siempre felices y contentos, lo que yo llamo filosofía Mr. Wonderful, es tremenda estupidez. mm, De la misma manera que vivir en el lado oscuro, desconfiando de todo atisbo de felicidad o de alegría, también es una auténtica estupidez. Lo que nos muestra que sería la filosofía Mr. Potterful, ¿no? Entre Mr. Wonderful y Mr. Potterful, los dos extremos, está la vida real, que es, tenemos toda la paleta de colores. mm, Todos en la vida vamos a vivir experiencias. Y hay mm, experiencias que nos gustarán más y otras que no nos gustarán nada. El reto no es tanto cómo lo que vamos a vivir, sino cómo jugamos la partida, ¿no? Como en el mm, póker, no gana quien tiene la mejor jugada, sino quien juega mejor las cartas. Y mm, ahí tiene que ver la actitud y el optimismo y la resiliencia son actitudes que uno elige de vida. También hay cosas que podemos hacer para entrenarlas. En el libro hablo de esto, como la risa y el juego incide, pero por un lado es una actitud. Volviendo a lo que me dice, mm, uno de los mitos que yo me he encontrado en muchos de estos antigurús de la antipsicología positiva es que cuando ellos hablan precisamente de optimismo o de pensamiento, o sea, o de psicología positiva, realmente no es lo que desde la psicología positiva se define ni como optimismo ni como psicología positiva. Una confusión es lo del pensamiento positivo. Todos los psicólogos que yo he estudiado de la psicología positiva, pioneros en el nacimiento de esta ciencia, ninguno habla de pensamiento positivo. De hecho, hay una crítica, lo que tú llamas pensamiento ilusorio o wishful thinking, es pensamiento de es que todo va a ir bien, ya verás cómo todo se arregla, voy a conseguir lo que me proponga, es tremenda estupidez y tremendo humo. mm,
ujú, ¿sabes? Entonces, eso no tiene que ver con la psicología positiva. Eso es pensamiento, digamos, ilusorio para los que quieran decir pensamiento positivo. Esto es uno de los grandes mitos. Y otro, pensar que el optimismo es ver la vida de color de rosa. A mí hay un estudio de Martin Seligman, uno de los creadores, se le conoce como el padre de la psicología positiva, para reflejar bien que optimismo no tiene que ver con ver el vaso medio vacío, medio lleno, sino es el vaso está como está ahora, cómo quiero que esté, qué puedo hacer para que esté como yo quiero. ujú, Es un estudio que hicieron con nadadores de la selección estadounidense, mm, cogieron a los nadadores, básicamente, y les hicieron hacer una prueba. Y le engañaron al entrenador para que le dijera a los nadadores que habían tenido un peor tiempo todo del que realmente habían tenido. mm, ¿Qué pasó? Les hicieron repetir después de un tiempo de descanso la prueba otra vez. ¿Cuál fue el resultado? Los nadadores más optimistas habían mejorado la marca que habían tenido anteriormente y los más pesimistas la habían empeorado. A mí este estudio me encanta porque ¿qué nos dice? Ninguno negó la realidad, ninguno se contó la vida de color de rosa. Ambos aceptaron la marca falsa como la verdadera. Ahora, ¿qué hicieron los optimistas y qué hicieron los pesimistas? Los optimistas se esforzaron aún más por mejorar los resultados, y ahí tiene que ver esto con la superación y la resiliencia. Los pesimistas tiraron la toalla. O sea, ostras, pesimismo y optimismo no tienen que ver tanto con decirte cosas bonitas o ir al otro extremo de catastrofismo en todo lo que hace, sino con una actitud que dice, oye, sé que en la vida hay un montón de cosas que no me gustan, pero con proactividad, ¿qué puedo hacer yo para que estén mejor? Y para mí ese es el verdadero y auténtico optimismo, y no el de decirse cosas Mr. Wonderful o el del pensamiento positivo, porque quien dice que eso es psicología positiva ha leído muy poco y entiende muy poco de lo que realmente es la psicología positiva, y no lo digo yo, estudiando y leyendo a la gente que creó esa rama de la psicología. Que yo en esto, ego cero, humildad, y digo, es que esto lo dice Bárbara Fredrickson, Sonia Lyubomirsky, Mihaly Csikszentmihalyi y Martin Seligman, que son los cuatro grandes referentes, aunque hay más, del tema de la psicología positiva. aclarado está. Mm, y vamos a hablar del tema del llorar o de la tristeza, más que nada. En la época donde parece que, bueno, creo que ahora se la está reivindicando un poco, ¿no? Hemos llegado a recuperar un poco la sensatez. Si uno está triste, está triste. No hay que darle más vueltas. La tristeza, de todas maneras, tiene esa mala fama, ¿no? Que alguien Mm, mira a otro y lo ve triste y dice, no, ¿por qué vas a estar triste? Va, cambia el humor, vamos, demos una vuelta, tomemos algo y hablemos, charlemos. Bueno, la tristeza, sentirnos tristes. Em, Tú hablas de llorar, recuperar, es decir, a través del lloro podemos recuperar el equilibrio interno, de la misma manera que lo hace la risa, pero desde otro lugar. mm, Vuelve después del lloro la calma, la tranquilidad. Había necesidad de traspasar la emoción. mm. Llorar y reír son dos herramientas innatas que nos da la vida para canalizar y expresar nuestro mundo emocional. De hecho, suele ocurrir en experiencias muy intensas. Ujú, Y fíjate que no lloramos solo de felicidad, alegría, también lloramos de miedo, de vergüenza, de aburrimiento o de enfado. mm. Alguna que otra vez nos habremos visto nosotros o alguien que regala una sonrisa a alguien, pero por dentro está pensando, es que te daría dos hostias. Pero hay una risa que es una manifestación momentánea de una ira o de un enfado. De Mm, la misma manera que los talleres de la risa, de vivir con alegría que yo dinamizo, las primeras risas suelen ser risas nerviosas, no son risas de alegría. mm, Son risas de vergüenza, de ay, mm, no sé, me río, hago juegos para que la gente se equivoque adrede, y en mm, ese espacio de error, de fallo, pues hay muchas risas nerviosas que por efecto contagio van transformándose. Con el llanto pasa algo parecido, pero en este caso con la tristeza, aunque mm, también podemos llorar de ternura, de compasión y de felicidad. El lado positivo de la tristeza, esto lo dice una experta en el tema de la depresión como es María Inés López Ibor, en su libro En busca de la alegría, habla que la gente que tiene más facilidad para conectar con la tristeza son personas más sensibles y más empáticas. Hay un lado que nos perdemos si no nos permitimos conectar con las tristezas, que es que nos hacemos más inmunes al sufrimiento ajeno.
mm, La tristeza es un pegamento y es una puerta a la compasión. Pues si yo no puedo, si yo no soy capaz de sufrir o de vibrar con tu tristeza o de sentir tristeza y verla en ti y saber qué tiene que ver eso conmigo y qué puede estar moviéndote, pues oye, es una de las llaves a la empatía y a la compasión. Así que tiene un lado muy positivo. Por otro lado, la tristeza, y de hecho muchas obras maravillosas, tanto poemas como canciones, han sido escritas desde una tristeza profunda. ujú, Porque para mí el truco es cómo yo me relaciono desde maneras creativas y no destructivas con mis emociones. Si yo las reprimo, estoy siendo destructivo con mis emociones. Si yo las canalizo a través de una obra de arte, del arte terapia, a través de la pintura, de la música, de la danza, el cuerpo es otra herramienta maravillosa. Bailar una emoción, eso que es muy gestáltico, eso mm, tiene un poder increíble. Oye, pues baila tu tristeza, baila tu enfado, baila tu alegría. Son movimientos a veces, como diría Alejandro Jodorowsky, de mm, psicomagia, mm, psicomágicos, que permiten desbloquear y expresar emoción. ujú, Y en el caso del llanto, en relación a la risa, cuando hemos tenido mucho llanto, en el caso de tristeza, de impotencia, de emociones así como negativas muy cargadas, muy intensas, ¿qué pasa? Que las lágrimas y el llanto ayudan a metabolizar el cortisol y generan endorfinas, que es precisamente lo que se genera después de la risa. O sea, a nivel químico hay un movimiento parecido como ayuda a equilibrar la química interior, en definitiva, ante experiencias cargadas emocionalmente, risa y llanto nos ayudan a equilibrar y en varios sentidos, ¿eh? Como digo, llanto de felicidad o de ternura, o de compasión, o de tristeza, risa de nervios, risa de enfado, risa de miedo o risa de alegría. Quiero decir que quiero hacer una puerta amplia porque no es tan sencillo como río cuando estoy bien, lloro cuando estoy mal. Hay una frase que me dijo una chica en Tenerife hace unos meses en una formación que dice, no hay funeral sin risa y boda sin lágrimas. es Y cierto. creo que esto explica de una manera bella Mm, algo más complejo, que no mm, solo me río, estoy bien, lloro, estoy mal, hay algo más profundo y en general yo me quedo con el trasfondo de que risa y llanto son recursos innatos. Tú decías, el juego y la risa cada vez lo cortamos más y también el llanto. O sea, ya. ver a un adulto que llora Mm, puede ser tildado de debilidad, de infantil, cuando, ostras, son recursos que nos lo pide el alma. O sea, y hay por ahí en el libro acerca de un médico o de un investigador que yo nombro, que dice que cuando tú no lloras las lágrimas que te pide el cuerpo, son tus órganos los que lloran a través de una enfermedad. mm, Entonces, ostras, el no expresar emociones tiene un alto coste para nuestra salud. mm. Hablando de emociones, tú hablas haces una metáfora, ¿no? Las cuatro estaciones y ubicas en cada una. Rápidamente, ¿me puedes dar ejemplos de estas cuatro estaciones con sus emociones? Mira, la tristeza podríamos decir que se encuentra en el invierno de la vida. ¿Qué es el invierno? O el invierno de lo que estés viviendo. Mm, El invierno es recogimiento, el invierno es introspección, el invierno es bajar el ritmo. mm, ¿Qué nos pide la tristeza? De hecho, tú decías que es una emoción que cada vez está mejor vista y es verdad, pero que muchas veces no está bien vista, ¿no? De todas las emociones, la tristeza es la que más nos ayuda a madurar psicológicamente. ujú, De hecho, tú que te dedicas a esto y sabes que te mueves por entornos de desarrollo personal y espiritual, muchas veces las personas entran a cuestionarse sus creencias y a hacer un trabajo de introspección por una gran crisis existencial, lo que le llaman a veces la noche oscura del alma. O ujú, sea, hay una intención positiva y algo maravilloso que sacamos de la tristeza que nos ayuda a ganar cotas de profundidad, de autoconocimiento, de exploración, de ir más allá del ego, ¿no? El otoño, para mí, vendría a ser como cuando caen las hojas, es una invitación a quitar lo viejo para que después en la primavera empiecen a salir otros brotes. Tiene que ver con soltar los resentimientos, los rencores. Para mí el perdón sería el otoño. ujú, Perdonar tanto a uno mismo, los errores, las cosas que hemos hecho, que hemos dicho, como también perdonar, como diría la Biblia, perdonar a los que nos ofenden, ¿no? Pues ujú, perdonar todo lo que la vida nos va pasando, porque vivir anclado al rencor, de hecho la palabra rencor viene del latín rancere, que significa volverse o estar rancio,
Y para mí es como metafórico y literal que cuando uno alberga rencores, es como si por dentro nos pusiéramos un poquito rancio. ujú, Entonces el otoño nos invita a hacer limpieza en este sentido. La primavera toca sembrar y toca ir acompañando para ver los primeros brotes. Sería el cultivo consciente de lo que sí que quiero que haya en mi vida. Y de hecho, cuando hago la metáfora de la jardinería emocional, digo que el trabajo hay que hacerlo en dos direcciones. Tanto ocuparnos de nuestras malas hierbas y de lo que no nos gusta, de nuestra sombra, como cultivar también en lo que queremos que pase nuestra luz, ¿no? ujú, Porque una mirada sin la otra queda inconclusa, ujú, que es algo que yo veo a veces en algunos modelos de terapia, que solo se fijan en poner el foco en la oscuridad, en quitar la oscuridad. Pero ujú, si tú limpias el terreno de malas hierbas, pero no plantas nada, tampoco ocurre nada. O sea, hay que hacer un trabajo paralelo de, vale, yo hago mi trabajo interior y limpio mis cositas y mis trabajitos que tengo que hacer. Y además y al mismo tiempo, qué luz quiero poner y cómo me conecto con la vida, con el entusiasmo, con todo eso que me empuja a seguir viviendo y que me conecta con la vida. Y esto sería la primavera para llegar al verano, que es donde todo eso explosiona, todo eso se vive de manera intensa, para ir haciendo otra vez un nuevo ciclo. Lo que hemos aprendido de ahí, tenemos que volver a la cueva y decir, oye, ¿qué he aprendido? ¿Qué me ha servido? ¿Qué no? ¿Qué? Y es un ciclo constante, de la misma manera que son 3 meses, o hemos decidido que más o menos sea así en nuestra sociedad, cada estación, los humanos cada día podemos pasar un par de veces por cada una de estas estaciones. Es decir, que la metáfora es un poco más compleja cuando ujú. nos referimos a nosotros, ¿no? Bien, me encantó. Bueno, hay un trabajo tuyo sobre el jardín interior, ¿no? De paso lo mencionamos. Sí, fue mi primer libro, que es esa metáfora de Mm, jardinería emocional. Sí. exacto. Bueno, haces propuestas prácticas. Te voy Ujú. a pedir de esas 12 que tienes que rescatemos en este momento por lo menos una. Una. Vale, bueno, propuestas prácticas, cuando dices 12 creo que te refieres a las 12 caminos para nuestro bienestar de la psicóloga Sonia Lyubomirsky. ¿Te Ujú. refieres a esto? Vale, porque después el libro sí que tiene 100 juegos, 100 No, actividades no. prácticas. Eso es lo práctico, Vale, práctico, pero vale. vamos a lo que acabas de Vale, mencionar. eso es extraído de Sonia Lyubomirsky, que habla 12 maneras de conectarnos con nuestro bienestar, ¿no? Y uno es Ujú, practicar la amabilidad. ujú, La amabilidad, a mí me encanta mucho la etimología de las palabras. Habilidad es la habilidad para amar. ujú, Y es algo, mira, hay una cosa que a mí me llama la atención, pero me pone los pelos de punta, ¿no? ujú, Yo, como a mí me gusta practicar la amabilidad, me he encontrado a lo largo de mi vida profesional con personas que se sorprenden por la calidad de la relación que yo les muestro, es decir, porque realmente yo me comporto así porque me gusta que se comporten así conmigo, ¿no? ujú, Pero hay gente que me ha dicho, hostia, Raúl, es que no sé, pero eres muy atento, eres muy tal. Y digo, mira, la amabilidad al primero que hace bien es al que la practica. Y es que el mundo sería mucho. Lo que pasa es que, claro, volvemos una vez más a la sociedad en la que vivimos. Y tenemos, si tú pones la tele, de determinados canales, hay gente que gana mucho dinero por hablar mal de los demás. O sea, hay profesiones, gente que profesionalmente se dedica a esto. Sin Sí. embargo, cuando tú le ofreces un piropo, pero desinteresado y honesto a una persona, no es descabellado que la persona te mire con recelo diciendo, uff, esta persona quiere algo de mí. Mm, Hay un interés oculto. O sea, yo no sé qué mierda de sociedad hemos creado cuando habla con amabilidad. A veces he visto desde esta persona me quiere engañar, quiere sacarme algo, y lo otro lo hemos profesionalizado hasta el nivel de que hay gente que cobra por eso. Hablar de los trapos sucios de otras personas, digo yo. Pues yo no sé, ¿eh? Pero a mí esa sociedad no me gusta. A mí me gustaría donde lo común fuera que nos tratáramos con amor y con respeto. Esto para mí sería lo de sentido común, no lo otro. Lo otro tendría que ser la excepción. Realmente es al contrario. Lo de tratar con amabilidad a un mm, desconocido es la excepción y no la norma, por mm, lo menos lo que yo veo. ujú. Bien, y para concluir, tú tienes también frases, ¿no? De distintos pensadores, autores, profesiones, de distintas profesiones, etcétera. Y también, de la misma manera que te pedí rescatar una de 12 de esas múltiples, son numerosas frases, realmente una mejor que la otra. En este momento, ¿cuál mencionarías? Mira, si me permites, Aurelio, y lo voy a buscar aquí en un momentito, porque elegir una, pero si quieres tres, ¿me permites tres? Vale, tres.
Vale, mira, a mí, mira, de las tres que más me gustan, ¿eh? Vale, vale. Hay 50 en total en el libro, pero mira, Claro, claro. una de ellas es reír arruga la piel, pero no hacerlo arruga el alma. Ujú. Esta es de mis preferidas. Otra sería, como el jabón es para el cuerpo, la risa es para el alma. Esa para mí sería otra. Y a ver si te busco una tercera. Eh, Tu cuerpo no puede sanar sin juego. Tu mente no puede sanar sin risa. Tu alma no puede sanar sin alegría. Bien, Está quizás dicho un poco está. más profunda, pero Mm, me gusta también. ujú. Bien, hay otra frase que está por ahí que realmente no sé si es de tu autoría, no lo tengo claro, pero lo tengo escrito, ¿eh? Solo podemos estar donde está nuestra respiración. Sí, no es mía, es de un autor que se llama Tom Hegel. Sí, sí. Con el juego, la risa, la alegría, el baile, el canto, sin duda respiramos intensamente y estamos presentes aquí y ahora, como un presente, como un regalo para la vida personal y compartida. Yo, por mi parte, Raúl, he tenido el placer de charlar contigo, descubrir que eh, a la risa hay que tomarla seriamente, porque más allá de que sea un recurso, inclusive natural, como la tenemos un poco olvidada, dejada en un estante, quizás en el desván, en el altillo, ahí arriba, tendríamos que bajarla, tendríamos que darle la bienvenida, tendríamos que relacionarnos con ella y hacerla partícipe de nuestra vida mucho más de lo que creemos y pensamos. Raúl, Mm. Raúl Ravelo, muchísimas gracias por tu trabajo y esperemos que los amigos lean concienzudamente, divertidamente, esto que se llama Vivir con Alegría. 100 propuestas, porque están al final del libro, para conectar con el juego y la risa. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio, y a todas las personas que verán esta entrevista de tu revista y gracias por el trabajo que haces de dar a conocer pues todas estas herramientas y darnos el espacio para poder compartirlas. Gracias de verdad. Y también nuestro agradecimiento a los amigos que nos están acompañando hasta ahora y la promesa de que pronto nos encontramos aquí en una entrevista de Tú mismo. Hasta entonces.